bienvenidos todos y estamos aquí un poco para, bueno, pues eso, lo que habíamos dicho, para hablar un poco del pueblo Sabinosa, hablar un poco de su historia, por qué se está haciendo ahora mismo lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando, recuperando pues todo nuestro pasado y bueno, pues el pueblo Sabinosa data ya, precisamente hoy estaba con los datos. Sobre el año 1600 aproximadamente habían como unos 150 habitantes, me confirmaban hoy. Y bueno, un pueblo aislado, un pueblo que es el más noroccidental de Europa, donde antes ni habían nuevas tecnologías, ni llegaba carretera, ni llegaba nada. O sea, dicen que fue un pueblo desterrado en su momento y que bueno, que a partir de ahí pues empezó los pequeños núcleos poblacionales, llegó a tener aproximadamente unos pues 800 habitantes. Era un pueblo que vivía pues eso, de la ganadería, de la pesca, de sus propios recursos, de la gallinita, del campo y todo lo demás. Por lo tanto, bueno, pues se generaron una serie de industrias con el paso del tiempo, ¿no? Y bueno, entonces un poco esas industrias es las que estamos hoy intentando recuperar. Sí, hay un dato que de algún modo Herminio dice por encima, pero yo creo que es muy señalable. O sea, estamos hablando del pueblo más aislado de la isla del Hierro, ¿no? Por su situación, bueno, en ese momento sobre todo, ¿no? Por su situación geográfica. Habla de un número que cualquiera que haya pasado por ahí, pues nos llama mucho la atención, ¿no? De repente, pues entender que hay pues 800 personas viviendo en Sabinosa nos habla de esa riqueza, ¿no? De lo que significa vivir colectivamente y bueno, lo que supondría probablemente vivir ahí, en ese lugar y de algún modo entender ese vínculo territorial, ¿no? Con esos recursos que de algún modo tenían que generarse, ¿no? Esas industrias que estabas ahora apuntando. Sí, en principio pues vivían de lo que era la dehesa, de lo que era el pastoreo, incluso pues se quedaban durante la semana en las cuevas, que llamamos, pues hay diferentes cuevas en la dehesa, se quedaban arriba hacían el queso, bajaban al pueblo, y bueno, pues un poco todo eso era lo que era el significado y era el significado de vivir, ¿no? De vivir de la sostenibilidad. Entonces, bueno, ya a partir de los años del principio del siglo anterior, para los años 20 o así, pues ya hubo gente que empezó a emigrar, ¿vale? A buscar nuevos horizontes, en este caso a Venezuela o Argentina, como fueron pues mis abuelos, ¿vale? Y todo aquello, bueno, pues supuso pues ir, traer dinero y empezar a comprar y empezar un poco a invertir, ¿no? Y después ya vino lo que fue la migración de Venezuela. Bueno, antes de eso, el Pozo de la Salud, que es un centro de aguas medicinales, ¿vale? Que en aquella época, pues sin carretera y sin nada, pues surgieron esas aguas ahí que eran curativas para el reuma, para la psoriasis, para la artrosis, para temas de piel, era estupenda, bueno, y a partir de ahí empezó a llegar gente nueva al pueblo, ¿vale? Y a partir de ahí se genera el grupo folclórico de Sabinosa, ¿vale? Que el general Vallabriga en aquella época, que vino de Madrid buscando una solución a su enfermedad, que la encontró, pues crea el grupo folclórico de Sabinosa. Sí, ahí hay otra vez como dos temas súper importantes, ¿no? La importancia del pozo, ¿no? Y de lo que significaba. Yo creo que entiendo que es el primer recurso realmente vinculado a la curación y a las aguas, ¿no? Y por otro lado, ese vínculo, esa tradición folclórica, lo que significa, que también hoy podemos reflexionar sobre eso, lo que significa esa transferencia, ¿no? de conocimiento, esas personas que vienen a propósito de una condición muy particular del territorio, pero que de algún modo pues aterrizan con pues una serie de ideas, de reflexiones, de vivencias que de algún modo hermanan con Sabinosa, ¿no? O sea, realmente la importancia de ese tránsito, de lo que significó ese gran atractor en lo que es la historia de Sabinosa en sí, ¿no? Sí, yo creo que
el pozo supuso un cambio de mentalidad dentro de lo que fue la gente del pueblo. En aquella época pues podían estar viviendo sobre los años 28, 30, aproximadamente unas 700 personas. Y aquello supuso un cambio de mentalidad en la gente, o sea, un cambio de que había algo más fuera de lo que era el pueblo, ¿no? De lo que era el entorno que tenían allí. En ese momento, cuando hablábamos en esas conversaciones previas, ¿no? Herminio me decía, bueno, a partir de todo ese cruce, o sea, ese cambio de mentalidad tiene que ver con los que se van, ¿no? Con lo que ven y con los que se quedan también, ¿no? Es como la migración, muchas veces hablamos de ese despoblamiento, ¿no? Y de todos los que se van, pero los que se quedan tienen un papel también como muy fundamental, ¿no? Claro, a partir de ahí se crea el grupo folclórico de Sabinosa y empieza a viajar. Empieza a salir fuera, empieza a ir a Tenerife, a Las Palmas, a Madrid incluso. Y bueno, y la gente pues empieza a abrirse un poco las mentes, y es cuando realmente ellos deciden que sus hijos tienen que estudiar y tienen que buscar nuevos horizontes, porque Sabinosa no tiene recursos y el único recurso que tiene es el campo, la ganadería, la pesca, y es muy sacrificada. Entonces yo creo que a partir de ahí es cuando realmente ellos abren sus mentes y empiezan a exigirle a sus hijos que tenían que estudiar. O sea, hubieron familias que tenían 3 hijos o hijas y estudiaron, fueron a la universidad y sacaron la carrera. Yo siempre digo que Sabinosa tendió a desaparecer por su cultura, porque esos padres y esas madres que iban a Valverde y se quedaban en Valverde durante toda la semana para que los hijos estudiaran y ellos prepararles la comida y lavarles la ropa, y a la semana siguiente iba otra madre, porque eran casonas de estas donde habían 5 o 6, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empieza pues un poco, bueno, pues a despoblarse el pueblo. Anterior, justo en la época esa, es cuando empiezan a emigrar también, en este caso a Venezuela, ¿no? Muchísimo, sobre los años 55-60, ¿vale? Es cuando el pueblo queda prácticamente ya despoblado también, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Buscando economía, pues que los que se van de allá hay una economía cruzada, ¿no? Los que se fueron para allá mandan el dinero al pueblo, a sus padres, y a sus familiares, para que empiecen a construir lo que es la nueva generación de casas que hay hoy dentro del pueblo sabinoso. Y a partir de ahí, pues bueno, pues ya empiezan unos de peones, otros de albañiles. Los familiares pues ya tenían dinero, porque sus hijos le mandaban dinero a sus padres para que pudieran ir a la tienda a comprar, y a partir de ahí se genera un circulante de ropas, de dinero. Ya pueden empezar a convivir pues de una manera mucho más cómoda, ¿no? Claro, esa comodidad pues hace que de algún modo todos esos oficios, ¿no? Además así me lo señalabas tú, Herminio, ¿no? La gran tradición que tiene Sabinosa vinculada a la cestería, ¿no? A la membresía, a esa primera figura vinculada a la cestería, ¿no? Que pues todas esas pequeñas infraestructuras, ¿no? Que podríamos decir, pues vinculados a los telares, o sea, todo eso que ahora tenemos que tener cuidado con no mirarlo con nostalgia, porque efectivamente está de una riqueza enorme, cultural, de un saber hacer, ¿no? Pero también significa pues una dureza, ¿no? Una dureza con respecto a una utilización máxima de los recursos que tenía. De algún modo, pues todo eso empieza a languidecer, ¿no? Cuando ya la ropa de algún modo llega, ¿no? Este tipo esa transición que se da, ¿no? Sí, en ese momento se empieza a generar pues la industria, desde carpinterías, que habían hasta 3, llegaron a haber hasta 3. Pues cestería. La cestería era algo que muchos hacían cestos, pero después estaba don Juan Padrón, que fue la persona, el primer cestero profesional que tuvo la Isla del Hierro, porque fue el primero que empezó a salir en este caso a Tenerife y a la feria, ¿no? 2 tiendas, 3 tiendas, en un pueblo tan pequeño, pues herrerías, carpintería, que ya lo dije, zapatería, bueno, pues todo eso. Ahí empezó, pues claro, tenían que vivir ellos de eso, porque no podían coger un coche, porque no tenían coche, sino prácticamente burros, para ir a Valverde a comprar, porque Frontera en aquel momento, pues bueno, era un pueblo trashumante y un pueblo de pequeños barrios, no es lo que realmente es hoy. Y bueno, pues a partir de eso, pues
pues es lo que estamos intentando recuperar hoy, ¿no? Todas esas industrias que estaban ahí abandonadas, pues hemos intentado pues irlas recuperando poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que estamos en un proyecto bastante ambicioso, un proyecto que puede ser un icono dentro de la Isla del Hierro y dentro de Canarias. Pues ya estamos trabajando en él, llevamos con este proyecto muchos años con las ideas en la cabeza y demás, pero bueno, trabajando en él llevamos 1 año y medio y bueno, ahora ya, antes era un sueño y ahora es una realidad que está ahí. Si la gente del pueblo, los vecinos y todos los que estamos participando no estamos convencidos de ese proyecto, el proyecto no tiene sentido. O sea, de nada te vale, como dice el otro, hacer un edificio, hacer una casa, si después no va a haber gente que la ocupe o gente que se interese por ella. En este caso, bueno, ha sido todo el pueblo, nos ha costado un mensaje, no nos ha costado, llevamos con este mensaje ya unos cuantos años y el pueblo estaba convencido y los vecinos y vecinas estaban convencidos y nos decían, bueno, ¿y cuándo van a empezar? ¿Y cuándo lo van a hacer? Decirles que todos los locales que hemos ocupado, pues son pues ahora mismo más de 15 locales dentro de 25 puntos de visita, bueno, los han dejado sin ánimo de lucro, los hemos restaurado, los hemos pues arreglado y bueno, nos han dejado todas sus maquinarias, todos los utensilios y demás, y bueno, eso yo creo que es la verdadera riqueza de este proyecto, ¿no? Que el pueblo y esa gente mayor y no tan mayor están involucrados en el proyecto y creen en el proyecto. Si ellos no creían, este proyecto no podía salir adelante de ninguna manera, eso está claro. Antes, o sea, el sacrificio, la necesidad y la sequía era tan grande que salía la gente al primer canto del gallo, eran las 3:30 de la mañana, y salían de Sabinosa a la fuente de Mencáfete para coger el agua que había manado de la noche. Y los que llegaban antes, pues se llevaban el agua que había y los demás esperaban a manar durante el día, porque el agua existía para los niños y para comer, única y exclusivamente, o sea, para hacer la comida. Entonces, todas las casas tenían su bodega y los hombres en este caso no bebían sino vino, o sea, no bebían otra cosa. Llevaban el vino al campo con su botella o su bota o su barrilote y en casa estaba la botella de vino, no podían beber agua, el agua era para los niños, o sea, era muy poca agua la que había. Aquí se vivieron años de mucha sequía. Lo que pasa que ya, bueno, la gente, yo no lo viví, pero por lo que cuentan, lo que pasa que ya nos acordamos, hoy abrimos el grifo y bueno, y ahí está, pero antes no habían grifos, las aljibes se secaban porque se pegaron años sin llover. Y aquello fue un sacrificio muy grande. Ahí fue donde realmente empezó un poco la época de la emigración, ¿no? Buscar nuevos horizontes porque aquí era un poco difícil de vivir, ¿no? Yo creo que el ser artesano son oficios difíciles, pero bueno, pero lo puedes hacer y puedes generar pequeñas industrias dentro del pueblo, ¿vale? Que es la intención, porque de momento está un poco cojo, un poco por eso, porque hace falta pues eso, gastronomía, que tenemos una gastronomía, ya hemos hecho varios talleres recuperando lo que son nuestros platos con la gente de aquí, los platos esos antiguos que está pues el caldo de leche, el cabrito frito, el cordero que tenemos ecológico arriba en la dehesa, pues no sé, el champurrio de Barasa, pues esas nacidas que cogemos en la época, o sea, un poco tener cosas y trabajar dentro de la gastronomía con lo que nos va dando las diferentes estaciones, ¿no? Y es lo que hemos estado haciendo, pero bueno, nos hace falta ahora mismo, nos hace falta un restaurante, nos hace falta, pues eso, dar esa serie de pasos, subir 3 escalones más. Y bueno, en eso estamos, intentándolo, y creo que bueno, que se va a lograr seguro, ¿no? Seguro, o sea, realmente me fascina esa ambición y todas esas líneas, ¿no? De empuje, los siguientes pasos son, o lo que falta es, pero realmente lo que han hecho hasta ahora tiene
yo quiero públicamente también felicitarte y felicitarlos, ¿no? Pues al pueblo de Sabinosa por ese sacar a la luz todo este trabajo, además un trabajo en proceso, porque además decías, ¿no? Más de una vez, estos son los espacios que tenemos ahora, o sea, estos son los puntos, pero pueden sumarse otros puntos, o sea, siempre es una estrategia, pero no es una estrategia cerrada, ¿no? Y eso yo creo que tiene, pues eso, un valor realmente enorme, ¿no? No, hay muchos puntos todavía por recuperar. Ahora mismo acabamos de recuperar pues una zona de que es por la parte de abajo de la zona de la Breña, donde hemos restaurado un horno que posiblemente, a lo mejor ahí en la fotografía sale, un horno que era para secar higos, una era natural, un aljibe, un pajero de colmo, en fin, que estamos ahora restaurando lo que eran las pozas, donde iban a lavar la gente del pueblo al pozo de la salud. Como no había agua, pues hicieron unas pozas para ir a lavar abajo y las estamos restaurando ahora, actualmente. Y después en el pueblo, ahora que estamos con la Casa de Valentina para hacer el Museo de Valentina también, que nos han cedido la casa para arreglarla un poco y hacer un poco el museo de ella allí, que hay mucha gente que va buscando pues eso, uno de los referentes folclóricos de Canarias, y en eso estamos trabajando, ¿no? Y a partir de ahí, todavía queda el acondicionamiento de lagares, de panadería, de más bodegas, de más cosas, y en fin, hacer un paseo maravilloso por el pueblo, ¿no? Donde te pueda llevar al pasado y te pueda abrir el futuro, que yo creo que es lo verdaderamente importante, ¿no? El pueblo. Es decir, pienso que el espacio exterior, el que no es de las viviendas, tendrá en el futuro bastante sentido que se cuide muy bien. Me refiero al trazado de las calles, al aspecto de las aceras, a todo el desarrollo que tenga que ver con la recogida de pluviales, en fin, todo lo que es el espacio exterior urbano. Simplemente les dejo eso sobre la mesa por si les parece que pueda tener algún interés. A mí me parece que sí lo tiene. Bueno, la verdad que no sé dónde estás. ¿Le puedes levantar la mano? Ah, perfecto, gracias. Bueno, antes de pasarle el micro a Herminio, que se lo he robado, por alusiones al espacio libre y al territorio, yo creo que lo que has comentado es muy acertado. O sea, realmente cualquier transformación que se pueda dar hoy en día tiene que darse a partir del espacio de lo común, del espacio libre, del valor de las calles, ¿no? Y el trazado de las calles. Yo he tenido el privilegio de ver un mapita en el que se ve que Herminio ha estado repartiéndolo, y seguro que tiene alguno, ¿no? En el que se puede ver la estructura morfológica, ¿no? y ese punteado, que es casi una constelación, ¿no? Es muy interesante. Pero como dices, realmente la oportunidad de plantear esa transformación del espacio de lo colectivo a partir de esas constelaciones de arquitecturas o de puntos es casi pues lo más importante, porque las grandes transformaciones se dan desde ese espacio pues de encuentro que es la ciudad, ¿no? Pero hay una cosa en este rescate de esas infraestructuras que también tenemos que tener en cuenta, vinculada a la escala de Sabinosa, ¿no? Y es que esas arquitecturas, yo al menos como las entiendo, que a lo mejor es una interpretación absolutamente personal, pero es casi como si fueran plazas, como pequeños lugares, o sea, esas infraestructuras del cuidado, bueno, ahora las llamamos así, pero eran herrerías, bodegas, panaderías y demás. Estoy convencida de que en ese momento tenían que ver con el mayor cruce, ¿no? En el que se daba pues lo colectivo, ¿no? La ciudadanía. Ahora es, efectivamente, el acento debe estar desde el espacio de lo relacional y el espacio libre, y no sé si, la verdad que yo todas las, cuando he transitado Sabinosa y todas las fotos a este respecto, veo que es un lugar que desde lo público está muy cuidado, pero no sé si igual hay algunas, en la tarea de pendientes de Herminio, que es muy, muy larga, si hay algunas cosas en las que te gustaría pues insistir. Sí, vamos a ver. Pues allí lo que son las infraestructuras, pues ahora estamos intentando recuperar lo que son los viejos pajeros. Hay tres tipos de viviendas, en este caso, o de tipología. Una que es la que era 2 aguas de colmo, que estamos recuperando alguna. Otra
otra que era la del techo raso con las vigas de tea por debajo y la astilla, ¿vale? Y después ya la construcción que vino de Venezuela, que era la de bloques Entonces, bueno, el pueblo de Sabinosa, lo que íbamos ahora mismo, pues tiene pocas aceras, ¿vale? Se han solicitado aceras para que, bueno, un poco para que haya espacio a la hora de caminar, aunque es un pueblo donde realmente no pasan muchos coches. Tenemos solicitado una subvención de 250.000 euros para pintar todas las casas del pueblo del color que tenían en su momento, que eran blancas, las cenefas de arriba gris, las cenefas de las ventanas y la parte de abajo gris y las puertas verdes, ¿vale? Y después otra, que es un reto que tenemos, que es soterrar todos los cables, ¿vale? Para dejarlo ya un poco, pues bueno, que entres allí y no veas el entramado de la telaraña, porque realmente es una telaraña no solo allí, sino en todos los pueblos de la isla. Y bueno, eso es un poco lo que hemos pensado y en eso estamos trabajando, ¿vale? La subvención de intentar poner lo que son todas las casas del mismo color, creo que del mismo color el que tenían antes, porque ahora ya, bueno, el tema de los colores ya llegaron, hay unas amarillas, otras naranjas, otras no sé qué, bueno, si entras, bueno, de hecho, en muchas revistas, no sé si lo habrán visto muchos, donde pone como Sabinosa como un pueblo, uno de los pueblos más bonitos, ¿no? Para mí es precioso, yo vivo toda la vida allí y es bonito, pero bueno, salió hace poco hasta incluso en el New York Times un artículo sobre el pueblo de Sabinosa, ¿no? Si nosotros logramos pues dar esos pasos y pintar que se nos conceda su subvención, que creo que está caminando por buen camino, y bueno, creo que podemos dar un paso muy importante de cara a eso. El siguiente también, ya más adelante, es recuperar todas las casas, llegar a un acuerdo con los vecinos, recuperar todas las casas viejas, ¿vale? Llegar a un acuerdo donde nosotros las restauramos, las arreglamos, nos quedamos en la asociación durante 10 años con un 60%, un 30% para el dueño, y a los 10 años pues lo hacemos al revés. Un poco para que la gente que vaya al pueblo pues tenga donde quedarse y bueno, y recuperar todas esas casas que están abandonadas, ¿no? Esto es un proyecto ya un poco más a largo plazo, pero bueno, sí no hemos pensado solamente en el cuartito que está dentro, sino pensamos un poco en arreglar todo, en el tema de jardines y demás. Sí, perdón. Por ejemplo, muchas casas en frontera, como la casa de los Villarreales, casas de las Lapas y por ahí, se hicieron con esquinas de Sabinosa, ¿no? De hecho, los Villarreales trajeron 2 camellos de Fuerteventura y estaban los camellos trayendo y llevando esquinas para allá, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor ese color rojo que tenemos en Sabinosa de toda la vida, pues a lo mejor se puede implantar en las aceras con el propio sable, ¿no? O sea que... Sobre todo darle las gracias a Rimino y a esta asociación por lo que han conseguido, ¿no? Sobre todo porque han marcado una pauta. Se han marcado una pauta en el sentido de cómo han conseguido entender las posibilidades del pueblo, del territorio, involucrar a la comunidad en el proyecto de pueblo, de ese lugar en el que quieren vivir, tener la capacidad de resignificarlo, darle valor a lo que tienen. Entonces, bueno, más allá de todas las posibilidades que tiene este proyecto, que se pueden explorar, que el tiempo las irá poniendo en su sitio, lo más importante es que es un modelo que creo que todos los pueblos de medianía se va a convertir en un referente, ¿no? El potencial turístico de esta isla, la memoria se guarda en los pueblos de medianía, los pueblos de la costa siguen un poco las pautas del modelo turístico de las islas. Entonces, bueno, Sabinosa se convierte con este proyecto en un modelo para los demás pueblos de la isla, y yo creo que eso es lo más importante de esta iniciativa, ¿no? Porque han entendido que el valor de lo suyo puede ser una herramienta de desarrollo y de progreso comunitario, ¿no? Entonces, gracias Herminio por todo lo que están haciendo,
y por convertirse en un referente de lo que tenemos que hacer los demás pueblos de la isla, ¿no? Gracias. Nada, gracias a ti, Alexis. Decirles que Alexis pertenece a Sabinosa también, no sé si lo saben, ¿eh? Sus abuelos eran de Sabinosa, o sea que raíces tiene allí, como le digo yo muchas veces, ¿no? Raíces, y a lo mejor al estar un huertito te queda por aquí. Nada, gracias a ti también, Alexis, que siempre estás metido en proyectos y en cosas, bueno, innovadoras, y bueno, de eso un poco lo que se trata, ¿no? De que Sabinosa sea un referente y que los demás pueblos, tanto como dices tú, sobre todo de medianía, pues un poco sigan este proyecto, y bueno, y que cuando venga la gente a la isla de Día, porque como todos sabemos no es una isla de sol y playa, sino es una isla de senderismo, de su cultura. Tenemos una cultura que está prácticamente abandonada en el tiempo, que son nuestra gente y es nuestro pasado, ¿vale? Y entonces todo eso creo que lo importante es ponerlo en actividad y darle vida. Muchas gracias por escucharme o por escucharnos, y nada, y nos seguiremos viendo.